De esto queremos conversar con el analista político Gabriel Cabrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gabriel, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Saludos a todos los amigos de Telesur y de Enclave Política. Gracias por la invitación. ¿Cómo valoras lo ocurrido hasta este momento, tomando en cuenta la masiva presencia de ciudadanos, ciudadanas, de estudiantes, campesinos, vecinos, pobladores en Lima? Bien, lo que se está produciendo en este momento en el Perú es una movilización masiva de la gran mayoría de la población peruana, después de más de un mes con un régimen, un gobierno ilegítimo, usurpador, que se instaló haciéndole un golpe de Estado al presidente constitucionalmente elegido, Pedro Castillo, el 7 de diciembre pasado. Han habido ya diferentes oleadas de movilizaciones, pero estas no han cesado. Y lo que tenemos en este momento es justamente una especie de segunda gran oleada que se inició la semana pasada con la convocatoria a paro en diferentes regiones del país y un paro general, y que además ha culminado con la llamada Marcha de los Cuatro Suyos, que es el desplazamiento masivo de hermanos de las provincias a la ciudad capital de Lima, donde está el bastión del poder político y también económico del país, para exigir, como tú mismo mencionaste, la renuncia de la usurpadora, de la presidenta usurpadora Dina Boluarte, el cierre del Congreso y, sobre todo, el tema de fondo, que es la convocatoria de una asamblea constituyente de carácter popular, que sea la que refunde el país a partir de un nuevo marco jurídico, porque el marco jurídico actual justamente es el sostén del modelo económico ya decadente, en crisis franca, que es el neoliberalismo, que nos domina por más de 30 años. Entonces, estamos viendo de manera inédita en el país una movilización masiva y la toma de Lima realmente por los hermanos del interior del país, sobre todo del sur, que han sido los más golpeados por este modelo, los más olvidados, además en un olvido secular, es tan antiguo como la República e inclusive más, y que vienen a reclamar justamente con todo derecho esos cambios estructurales a partir de haber visto burlado su voluntad con el golpe de Estado que se hizo con el presidente Castillo. Y la respuesta del régimen de facto ha sido una respuesta básicamente represiva, ¿no es cierto?, que ya da un saldo de más de 60 fallecidos, asesinados por balas de la policía y las Fuerzas Armadas en un poco más de un mes que tenemos de gobierno. No se había visto nunca, hay que decirlo así, ningún gobierno que haya sido tan letal en tan poco tiempo en el país. Ni siquiera en la época del conflicto armado interno en los años 80 y 90, o al final de la dictadura de Fujimori a fines de los años 90. Eso demuestra pues la debilidad, por un lado, de este régimen que no se sostiene, que no tiene ningún tipo de legitimidad, y no solamente el gobierno del Ejecutivo, sino sobre todo también el Congreso de la República, que tiene una popularidad pírrea de menos de un dígito de porcentaje de aprobación, y que ha sido en realidad el principal actor de este golpe de Estado sostenido, que empezó en realidad con la asunción de mando al presidente Castillo cuando se quiso impedir cualquier acción que pudiera realizar el gobierno del presidente y para finalmente preparar su salida de manera irregular. Eso es lo que estamos viendo en este momento en el país. Recrudece la acción fascista, por decirlo así, la acción represiva del Estado a través de atemorizar a los manifestantes, a los protestantes. Eso se evidenció, por ejemplo, con el nefasto episodio que hubo el día sábado pasado de la toma de la Universidad San Marcos, la universidad más emblemática del país, por las fuerzas policiales de manera masiva, y yo diría que inclusive aplicando el terror en no solamente los estudiantes que habían tomado la universidad para poder alojar a muchos de los que venían del interior, sino también en los mismos pobladores que vinieron de los Andes peruanos y que se estaban alojando en la universidad, con actos de tortura psicológica, física y otros vejámenes que se van descubriendo poco a poco y que seguramente van a tener que rendir cuentas las personas que los han aplicado y sus autores políticos e intelectuales, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país, en síntesis, Orlando. Pero Gabriel, bien que lo mencionas porque es muy importante para nuestra audiencia en América Latina mencionar esto. Nunca antes se había visto una represión de esa magnitud, ni tanta violencia contra ciudadanos pobres, indefensos, desarmados, porque uno entiende que en la guerra contra Sendero Luminoso era un grupo armado frente a todo el Estado, pero en estas circunstancias es totalmente diferente. Y la pregunta cabe ahí, ¿por qué tanta hazaña, por qué tanta violencia contra el movimiento popular de la señora Dina Boluarte?
Boluarte y del aparato estatal, militar y policial del Perú, considerando que efectivamente hay una situación de crisis política y parecería que ellos lo quieren resolver de una manera policial? Sí, exactamente. Lo que estamos viendo justamente es un gobierno, un régimen de facto que no tiene legitimidad y tampoco tiene legalidad. Ojo, hay que decirlo, aquí se aplicó un golpe de Estado que contravino la misma constitución política que estas mismas personas dicen defender. Entonces, la respuesta ha sido básicamente represiva por esa falta de legitimidad y porque finalmente lo que ha ocurrido expresa los intereses o la culminación de los intereses de los poderes fácticos económicos del país, ligados a las grandes transnacionales y a las mafias que se han enquistado en el poder político y que inclusive están ligados con actividades lucrativas delictivas. Lo que se veía venir era que, por ejemplo, el año pasado o inicios de este año vencían una gran parte de los contratos que se habían hecho con grandes transnacionales para la extracción de minerales y para el tema de hidrocarburos y otras concesiones también en otras áreas de la economía, donde estaban involucrados intereses millonarios. Entonces, como había la voluntad, al parecer, del gobierno de Castillo de no renovar muchos de esos contratos porque eran lesivos a los intereses del país, entonces ya estaba fraguado que era necesario de todas maneras sacar al presidente con alguna artimaña de legalidad falsa y, por supuesto, finalmente respaldada en la acción de la fuerza, lamentablemente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, en realidad la cúpula que es la que manda, que termina dando las órdenes a la tropa, a pesar que inclusive habían sectores de las Fuerzas Armadas y policías, sobre todo subalternos, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Algunos han manifestado inclusive, sobre todo lo que son los sectores de licenciados de las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, eso es lo que ha pasado. En realidad, el poder económico necesitaba ya retomar, vamos a decirlo así, su libre albedrío para poder renovar esos contratos que son totalmente lesivos a los intereses del país y a la soberanía, y que obviamente van a generar que se agudice más esta desigualdad, esta postración de sectores, sobre todo del interior del país, pero también inclusive de las zonas urbanas. La única forma que podía sostener de esta manera este régimen era mediante la violencia, mediante el amedrentamiento de la población y finalmente los asesinatos. Lo triste es de que la señora Boluarte era parte de la plancha del Ejecutivo del presidente Castillo, era su vicepresidenta y había sido ministra durante mucho tiempo, pero es claro de que ella había abandonado al presidente meses antes cuando se había negado a ser parte del nuevo gabinete y hay gente que señala que ella estaba también ya coludida con este golpe de Estado, este plan que se venía fraguando. Entonces, es lamentable que una persona que supuestamente venía de la izquierda haya asumido un papel tan triste en el país de ser uno de los presidentes más violentos, más represivos y más ilegítimos que hemos tenido en nuestra historia. Eso ya se está perfilando. Perdona que te interrumpa ahí. Y en esto, ¿cómo se comportan las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que incluso renunciaron algunos mandos unos meses atrás? La policía parecería que siempre van a estar haciendo exactamente lo mismo, no importa el gobierno con el que estén. Evidentemente, como decía yo, algunos sectores de las Fuerzas Armadas o alternas no han estado en principio de acuerdo con lo que está ocurriendo, sobre todo en el sector, yo diría más bien policial, ¿no? Y eso se veía, por ejemplo, en las autoridades policiales que el presidente Castillo iba designando, se veía allí grandes contradicciones. Lamentablemente, ha primado el sector más, por decirlo así, reaccionario, más ligado a las élites económicas, a los poderes fácticos, que es el que ha operado también el golpe de Estado. Y la tropa recibe las órdenes y nosotros creemos que inclusive hay todo un discurso que se les debe imprimir de que ellos supuestamente están combatiendo contra terroristas, porque también hay que decir que una de las estrategias que ha usado este gobierno de facto es criminalizar y acusar de terroristas a todos los que protestan prácticamente, y también eso ha salido de voces de los sectores más conservadores y ultraderechistas del Congreso de la República, y la Fiscalía de la Nación, que también es un aliado, por supuesto, está también criminalizando, abriendo procesos, deteniendo gente de manera masiva, inclusive han querido sembrar falsas pruebas, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos el terruqueo, ¿no? Eso viene de la palabra terruco, que es una palabra que en el Perú se usa como una especie de palabra coloquial para hablar de terrorista. Entonces, ya se ha instalado el tema del terruqueo. El terruqueo ha sido una de las estrategias que ha usado la derecha inclusive antes de que el presidente Castillo asuma, pero sobre todo cuando él había asumido se le acusó él también de terrorista,
o estar ligado al terrorismo, y ahora más que nunca ha salido con una estrategia de decir que cualquiera que protesta puede ser un terrorista o es un terrorista, ¿no? Inclusive se vio un video lamentable de un policía de los que habían entrado a San Marcos diciendo que, él grabó el video diciendo que ya habían agarrado a todos los terroristas, y curiosamente la gran mayoría de los que habían sido detenidos en esa toma han salido libres de cualquier cargo, mucho más aún de terrorismo. Entonces, eso ha sido, digamos, el accionar lamentablemente de las Fuerzas Armadas. Y hay otra cosa que tenemos que decir, y para eso hay imágenes y pruebas, no lo digo yo porque me lo invente o me lo digan. Hay imágenes de cómo las fuerzas policiales generan el vandalismo a través directamente de los uniformados y también de infiltrados. Aquí se habla de un grupo que es el Grupo Terna, especialista en infiltrarse, que ya hay pruebas de cómo ellos generan destrozos, inclusive han quemado comisarías, para decir que es la población que protesta la que hace vandalismo. También el otro discurso ha sido de que esta marcha está generando la destrucción del país, la destrucción de Lima, para que ciertos sectores que están más atrasados en cuanto a conciencia estén de acuerdo con eso y condenen las movilizaciones. Eso ha sido lamentablemente el accionar de las Fuerzas Armadas, por lo menos de como se está actuando hasta el día de hoy. Claro que si hagamos una pausa, Gabriel, para volver sobre las perspectivas, cuál es la salida política a esto. Unos hablan de renuncia de la presidenta, otros de asamblea constituyente, otros de las dos juntas, pero el problema es quién toma esa decisión. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Gabriel Cabrera desde Lima. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. Pancho Villa, el centauro del norte, está en el centro de la historia mexicana contemporánea. ¿Quién fue él? ¿Un bandolero social? ¿Un revolucionario utópico? ¿Un genial estratega militar? Para contarnos su vida, su obra y sus hazañas, está con nosotros en Cruce de Palabras Pedro Salmerón. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos de vuelta con Enclave Política, seguimos conversando con Gabriel Cabrera a propósito de la crisis crónica que vive Perú. Gabriel, los planteamientos que hay desde algunos sectores es que la única salida posible y de manera estructural y radical sería una asamblea constituyente. La pregunta de fondo, ¿hay condiciones para ello? ¿Se pueden dar las garantías para que esto se produzca en un corto o mediano plazo? ¿Y quién podría ser el factor determinante de este posible escenario? Interesante pregunta. Mira, en realidad el planteamiento de la Asamblea Constituyente, que muchos finalmente consideraron que debía hacerse con un proceso popular, o sea, Asamblea Popular Constituyente, se viene planteando hace muchos años, ¿no? Los sectores, digamos, más avanzados, por decirlo así, políticamente hablando, lo plantearon ya desde hace más de 10 años, pero digamos que en los últimos años, con la crisis del sistema político que tenemos en el Perú, que es finalmente el operador del sistema económico, eso se ha vuelto masivo. Y recordemos que la campaña electoral de 2021 estuvo marcado por ese pedido ya. De hecho, la elección del presidente Castillo estuvo determinada porque él había asumido esa bandera.
la bandera de la Asamblea Constituyente, y él de alguna manera intentó llevarla a cabo por las vías legales, los caminos legales que se le permitían de manera muy restringida, pero obviamente, como la mayoría del Congreso era opositora y era de la derecha, se bloqueó desde el principio esa propuesta. Otra vía que se intentó fue vía recolectar firmas para un referéndum, pero el Congreso de la República, de manera inconstitucional, ¿no es cierto?, modificó un artículo importante de la Constitución, cosa que no era su atribución, negándole el derecho al pueblo a la consulta popular, porque lo que se incorporó en un artículo que hablaba del referéndum era de que no eran suficientes las firmas o la voluntad popular, sino que tenía que ser aprobada por el Congreso esa propuesta, cualquier propuesta de referéndum. O sea, eso fue ya uno de los atentados mayores a la voluntad popular, que ciertamente fue una de las cosas que el presidente Castillo mencionó cuando hizo su discurso de cierre del Congreso. O sea, el discurso que él dio no era un discurso descabellado, sino que estaba sustentado inclusive en la legalidad, o en el equilibrio de poderes en todo caso, que supuestamente es una de las condiciones, uno de los principios de esta democracia tan irregular que tenemos, ¿cierto? Entonces, ese planteamiento ya es masivo, a pesar de que ahora descaradamente, inclusive la gran mayoría de la prensa niega ese reclamo cuando ellos tuvieron que aceptarlo en la época en que Castillo estaba presidente. Entonces, ¿cuál es la vía para llegar a ese camino? Es la vía de la lucha política, ¿no es cierto? El soberano, el pueblo está por encima inclusive de la Constitución si tiene la voluntad mayoritaria de cambiar la Constitución. Pero ¿cómo se realizaría en este contexto? Nosotros consideramos, y eso además lo sostiene gran parte de la población movilizada, sobre todo del interior del país, que la única manera en este momento de llevar a cabo esa Asamblea Constituyente, o por lo menos de iniciar el proceso, es mediante la restitución del presidente Castillo en el poder, que por cierto ha sido vacado y fue apresado de manera irregular, ¿no?, inclusive para las propias leyes del país, las leyes vigentes. Entonces, esa restitución permitiría de que el pueblo lo emplace a que lleve a cabo lo que él había manifestado en su discurso final. Por supuesto que no es devolverlo al poder incondicionalmente, sino justamente emplazándolo a que se cumpla eso. Pero yo te pregunto, hay una cosa que es clave. ¿Quién le va a poner de nuevo en la presidencia a Pedro Castillo? Porque si nos atenemos o nos ajustamos al orden constitucional, el único que podría hacer es, uno, la Asamblea, o sea, el Congreso, digamos, de la República, o lo otro es la justicia, porque el mecanismo que se prevé para eso no está contemplado en la Constitución. Lo que ocurre es que estamos en una situación totalmente atípica, una situación de excepción, ¿no es cierto?, por lo que ha ocurrido. Pero ciertamente el mecanismo se puede dar a través de la vía judicial, por ejemplo, porque inclusive los procesos que se han hecho con el presidente son totalmente nulos. Eso lo han sustentado de manera muy clara la defensa del presidente Castillo y varios juristas. Entonces, creemos que eso debe regresarse a la situación anterior. Ahora, hay otras propuestas sobre adelantar elecciones y cambiar la mesa directiva del Parlamento, del Congreso. El problema es de que, en primer lugar, es difícil que el Congreso, que está dominado por la derecha, quiera aceptar, ¿no es cierto?, cambiar una mesa directiva. Y en segundo lugar, así se produjera, eso no garantiza que se lleve a cabo un proceso constituyente necesariamente, incluso si hubiera un referéndum donde el pueblo dijera que quisiera cambiar la Constitución. Entonces, la cuestión es compleja, pero creemos que la solución justamente es el regreso a la situación anterior para que se lleve a cabo lo que se ha interrumpido, lo que se interrumpió del 7 de diciembre, ¿no? Pero obviamente todo eso también depende, Orlando, sobre todo de la movilización y la fuerza que tenga el pueblo para imponer la idea, o sea, imponer en el sentido de que es la mayoría quiere. Nada se va a definir solamente por el tema legal, sino por la fuerza de la movilización y la exigencia del pueblo de que se lleve a cabo, que se respete su voluntad, pero, que incluye justamente... Una de las cosas que, por ejemplo, en otros países ocurre cuando hay estas crisis es que se acude a una instancia superior. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el día de ayer, la Corte Constitucional destituyó a los 7 consejeros del Consejo de Participación, que es una de las funciones del Estado, y tiene todas las condiciones. En Perú no hay una Corte Constitucional, una instancia suprema que pueda dirimir asuntos de orden constitucional en la perspectiva política frente a esta realidad que nos comentas. Sí, teóricamente es el Tribunal Constitucional, claro. Pero el problema del Tribunal Constitucional es de que los magistrados del tribunal son elegidos por el Congreso o ratificados por él. Lo que nosotros hemos sido testigos, Orlando, en los últimos 30 años es
cómo se ha concentrado en realidad una serie de atribuciones en el Parlamento, en el Congreso de la República. Eso es algo que en realidad no fue casual, eso lo estableció la dictadura de Fujimori para garantizar su perpetuarse. Entonces, a pesar que se dice que el Perú tiene un régimen presidencialista, en la práctica eso no ha ocurrido. Y eso lo hemos visto mejor que nunca en este año y pico del gobierno de Castillo. Ha habido un golpe congresal permanente. Entonces, ellos son los que tienen la sartén por el mango. Acaban de hacer más modificaciones en la Constitución. Se han cambiado más de 50 artículos de la Constitución para favorecer, ¿cómo se dice?, la perennización del Congreso como poder fáctico, vamos a decirlo así. Y en uno de esos cambios se ha establecido que inclusive ellos quieren cambiar, tienen que designar a las autoridades del poder electoral, ¿no? Para poder controlar inclusive los procesos electorales a su antojo. Entonces, este Tribunal Constitucional debería ser el que dirima, pero su actuación no ha sido la más, vamos a decirlo así, legítima o la más transparente en los últimos años. Y ha sido en gran parte también los que han jugado en pared para desestabilizar el gobierno del presidente Castillo y avalar los cambios que el Congreso quería hacer. Entonces, insisto en el tema de que estamos en una situación inédita, que no va a encontrar una solución solamente por el marco legal establecido, sino sobre todo a través de vamos a decirlo así, la movilización popular y en todo caso la negociación que va a haber de esas fuerzas populares con las personas, con los sectores políticos que se sumen a lo que el pueblo quiere hacer. En ese sentido, ¿no es cierto?, creemos que el regreso a la situación anterior en todo caso es la mejor garantía de que se inicie el proceso constituyente que el pueblo clama hace ya varios años, ¿no? Claro, entonces la pregunta que cabe ahí, Gabriel, es si regresara, digamos en el caso hipotético del regreso de Pedro Castillo, estaría condicionado a una convocatoria asamblea constituyente que igualmente termine con el plazo de su gobierno y de su mandato. Exactamente, ya el tema de los plazos se van a definir en el proceso mismo, ¿no? Ya. Lo importante es que el proceso constitucional esté en marcha, ¿no? Esté en marcha como se ha dado en otros países, ¿no? Más allá, digamos, o sea, cuando nosotros hablamos de la restitución del presidente Castillo, no estamos hablando solamente del tema de la persona, que finalmente queda en un segundo plano, sino lo que significa su investidura y el rol que ha estado jugando él, sobre todo desde los últimos meses, ¿no? Y sobre todo con el discurso que dio. Ese es un poco el punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, finalmente, la forma en que se defina ese proceso hacia adelante se va a dar con la práctica misma, pero lo que sí es claro es de que, como tú señalaste al principio, esta crisis no se va a resolver si no hay un cambio constitucional a través de una nueva forma de decidir sobre el marco jurídico del país desde las organizaciones sociales de base. Si no se cambia la Constitución, esto se va a volver a repetir, y por eso es que hay tanta resistencia de los poderes fácticos, de las élites económicas y políticas, de hacer un cambio constitucional, porque ellos saben de que eso, por ejemplo, va a acabar con todos estos contratos ley casi inamovibles, no sé, intocables, que garantizan las ganancias millonarias, multimillonarias y transnacionales, a las cuales están, digamos, enfeudados estos políticos, ¿no es cierto?, que son finalmente sus lobbies, son sus aliados, son sus operadores en el país. Eso es lo que hay que recalcar, ¿no? Claro que sí. Gracias, Gabriel. Muy importante este análisis en medio de una crisis que todavía no tiene una salida concreta, plausible, al menos el día de hoy o mañana no tenemos todavía una salida a eso. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Orlando, y gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias a Gabriel Cabrera a propósito de lo que ocurre en Perú, por supuesto pendientes de las salidas democráticas y pacíficas a esta crisis crónica de este gran país hermano. Nos vemos próximamente. Chao, chao.